pequeño apóstol de María, yo me entrego a ti, mi Dios, como un pequeño hijo en tus brazos. Amigos, muy buen día, bienvenidos a su programa Armada Blanca. Ahí, desde tu casa, desde tu oficina, desde tu auto tal vez, donde tienes acceso al internet y donde tienes acceso a la radio. Te damos la más cordial bienvenida y pensamos pasar 4 momentos muy agradables a lo largo de los 4 bloques de este programa. Y el día de hoy el tema a tratar es la vida de un niño mártir mexicano. Un niño jovencito que vivió en una zona, la zona de los mártires, aquí cerca de Guadalajara, Jalisco, en México. Su nombre, José Sánchez del Río. Así es que muy bienvenido seas a tu programa Armada Blanca. Hoy estoy acompañada por una amiga entrañable. Ella es Amparo. Bienvenida, Amparo, ¿cómo estás? Muy bien, Brenda, muchas gracias. Vamos a pasar un momento muy bonito y enriquecedor con este gran santo. Así es, porque la vida de los santos son los amigos de Dios. Sí, aquellos que han buscado permanecer siempre en gracia. ¿Qué es la gracia santificante? Sino aquella partícula divina que viene desde la Trinidad y son ayudas que se le da al alma para poder ser buenos, para poder conservarnos en la luz, en la verdad. Entonces, estos santos son aquellos que inspiran nuestra vida porque han dicho su sí al proyecto de Dios Padre. Y en la Armada Blanca queremos dar tantos de estos ejemplos a los niños de los nidos de oración y a todos los niños que han sido consagrados, niños en edad y niños en espíritu. Pero vamos abocándonos, Amparo, a quién fue este niño, qué pasó con su vida, dónde estaba, cuál era el contexto histórico en el que él vivía. Y bueno, recordemos que la persecución religiosa aquí en México, vergonzosísima persecución religiosa, mal entendido esto del Estado laico, se dio de 1926 al 1929, pero hizo sentir sus consecuencias durante varios años más después del 1929. Amparo, cuéntanos sobre José Sánchez del Río. Mira, José nació en Zaguayo, Michoacán, el día 28 de marzo de 1913. Fue el más pequeño de 7 hijos del señor Macario Sánchez y de la señora María del Río Arteaga. Fue bautizado el día 3 de abril en la iglesia de Santiago Apóstol con el nombre de José, aunque a él le gustaba que lo llamaran José Luis. Siempre, toda la vida, él quiso que le llamaran José Luis. Sus hermanos eran María, Macario, María Luisa, Guillermo, Miguel, Celia y él el más pequeño. Don Macario, su papá, era terrateniente, tenían una casona en medio de la plaza de Zaguayo. Era una casa hermosa, muy grande, y aparte tenía unas tierras muy grandes, como de 400 hectáreas. Y una de las cosas de su papá, que tenía 2 hermanos sacerdotes, o sea, eran hermanos religiosos. En cambio, doña María, que le decían Mariquita de cariño, tenía familiares de la política. Ella era prima segunda, del presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, y del general Francisco Mujica, gobernador de Morelia, y también del general Arteaga. Pues fíjense, amigos, cómo este niño crece en un seno de una familia católica, de una familia donde se supo recibir a la vida como un proyecto perfecto de amor. ¿No? Estos 2 papás estuvieron abiertos a la vida. Hoy, Amparo, se me acercó una joven mamá embarazada de 4 meses y me dijo: estoy tan angustiada porque es mi 4º embarazo, tengo ya 3 niños y estaba yo muy enojada con Dios, muy enojada porque mi esposo estaba apenas iniciando un negocio, porque ya no me doy abasto con los niños, a su cuidado, y para acabarla, estoy embarazada. Entonces, imagínate nada más si la señora Mariquita hubiera escuchado esto, ¿verdad? Con sus 7 hijos, y en la manera en que lo sacó adelante, y en la manera en que vivían estas familias de antaño, católicas, abiertos a la vida, disfrutando la talacha de todos los días, pues se hubiera sobrecogido, ¿no?
Sí. Y ahora esta cultura antinatalista, ¿cómo viene a perturbar la tranquilidad de todos? Cuando le digo a Andrea, la vida de este niño no depende de ti, depende de Dios. El futuro de este niño no depende de ti, depende de Dios. Sí, tú estás albergando ahorita este niño, pero toda la vida es un regalo de Dios Padre. Todo el regalo de la vida, todos estos proyectos de amor deben de ser acogidos. Hay tantas personas que se empeñan tanto en quedar embarazados, ¿verdad? Y no sucede. Y no sucede así. Sin embargo, este bebito está encarnado ahí, en su mamá, para gloria de Dios. Y qué bueno que José Sánchez del Río nos está dando ejemplo de los resultados de una familia abierta a la vida. Sí, así es. Fíjate que cuentan que desde muy pequeñito él era un niño muy pacífico y era muy buen compañero en la escuela. A todos sus compañeros les inculcaba mucho la piedad. Diario rezaba el rosario, no faltaba misa los días 21 de cada mes, que era misa a favor de San Luis Gonzaga. Y por supuesto comulgaba todos los domingos, cuando iba a misa. Trataba de comulgar todos los domingos. Entonces, él creció en una familia, como tú dices, católica, y desde muy pequeñito su mayor anhelo era entregarse a Dios. Sí, o sea que me hiciste recordarme de Lucía de Fátima, una niña que fue catequista para otros niños, especialmente para sus dos primos, Francisco y Jacinta, abocada al rosario y a las cosas de Dios como este niño, ¿no? Entonces, Josecito, desde muy pequeño, le llamaban la atención las cosas de Dios. Sí, así es. Adelante, Amparo. Mira, en ese entonces el ambiente sociopolítico de Zaguayo era pacífico, pero desafortunadamente llegó a ser presidente Plutarco Elías Calles, quien empezó a cerrar todos los colegios católicos, y por ese motivo muchas familias de ahí de Zaguayo decidieron radicar en lo que era La Barca y Guadalajara. Como antecedente, pues ya sabemos que en ese entonces había mucha rivalidad entre conservadores católicos y liberales de Jiquilpan de Juárez. A esto se añadió lo de la Constitución de 1918, firmada por el general Venustiano Carranza, quien dio inicio con la persecución de la Iglesia Católica. Miren, es muy importante señalar que el Estado laico ha sido muy mal entendido en México. ¿Por qué? Porque en otros países del mundo, el Estado laico significa que el gobierno que está en el poder no impone una religión, ¿sí? Pero no quiere decir que persigue a una religión. Aquí en concreto se persiguió a la Iglesia Católica. Quiere decir el Estado laico que cada quien puede profesar el credo que elija, que todos los ciudadanos son sujetos de derecho y tienen el derecho fundamental de elegir su propia creencia. Pero este error derivó en una persecución terrible a la Iglesia Católica y no a la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia son los ciudadanos católicos que habitan en México. Que nunca más se vuelva a repetir esto, ¿verdad? Que nunca más se vuelva a vivir esta falta de libertad de los ciudadanos. Así es que eso vivía nuestro José Sánchez del Río. Ese recrudecimiento político se empezó a dar también en su pequeño pueblo de Zaguayo. Así es. Fíjate que cuando Calles subió al poder decía que todos los católicos no tenían ya, o sea, pasaban a ser de segundo nivel. Todos los sacerdotes, cuando eran de ser hombres, pues a ser consagrados, ellos perdían todos sus derechos civiles y pasaban a ser segundo nivel. Entonces decía que todos los católicos no eran buenos ciudadanos, que eran malos ciudadanos. Entonces por eso mandó al exilio a los obispos, cerró templos, sí, seminarios también. Y quiero contarle amigos, ustedes que nos escuchan y que no son de México, que cómo siguieron los seminarios, de manera clandestina, totalmente de manera oculta. ¿Por qué? Porque esta persecución fue feroz. Y quiero también
decir que esta persecución nace desde fuera de México. Nace dentro de las ideologías de las universidades, dentro de aquellos que han sido siempre y eternamente enemigos de la fe y de la verdad. Amparo, adelante. Mira, el pueblo católico estaba muy herido en sus sentimientos religiosos por un sinnúmero de ataques. El día 6 de febrero de 1921 atacaron la residencia del arzobispado de la Ciudad de México y el 1 de mayo de ese mismo año apuñalaron una imagen de la Virgen de Guadalupe en Morelia y lo mismo pasó aquí en Guadalajara. También el 21 de noviembre de 1921 pusieron una bomba en el altar del Santuario de Guadalupe en la Ciudad de México. Así como eso, también pasó que el día 13 de enero de 1923 vino un delegado apostólico de su santidad, el Monseñor Ernesto Filippi, a bendecir la primera piedra del monumento a Cristo Rey en el Cubilete, y por ese simple hecho lo expulsaron del país. Imagínense, me gustaría que nos repitieras las fechas en que se suscitaron estos acontecimientos porque son importantes para la reflexión que estamos haciendo sobre la vida de José Sánchez del Río, que va a iluminar tu camino de fe, tu camino hacia la luz. Así es que no le cambies, estás aquí en Armada Blanca. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María, con el rosario mi oración. Yo te amo, Padre Dios. Qué bonito tema, la vida de José Sánchez del Río, este niño mártir mexicano que muere por su fe. Estamos hablando del contexto histórico y vemos cómo antes de la persecución religiosa en México, acontecida a menos de 100 años en nuestra historia, que fue vergonzosa para nuestro país y para la democracia mexicana, estamos analizando cómo se empezaron a suscitar y qué fue el preámbulo para que se diera esta persecución religiosa. Entonces nos contabas, Amparo, que lo primero que hicieron fue apuñalar las imágenes de la Virgen de Guadalupe. Gracias a Dios, no se preocupen, la original fue retirada y fue puesta otra sin que lo supiera la gente. ¿Por qué? Para proteger el ayate original. Entonces, sí. ¿Cuándo sucedió eso, Amparo, nos decías? Mira, eso sucedió el 6 de febrero de 1921. Okay. Pero antes de esa fecha, podemos ver que en 1919 el Monseñor Burke convenció a Carranza de que regresaran todos los obispos del exilio. Uh-huh. Regresaron los obispos, pero el 28 de mayo de 1920, los lugartenientes de Carranza, se levantaron contra él y lo asesinaron. Eso fue en 1920. ¿Y este era un monseñor? Era un monseñor, exactamente. Okay. Después, cuando Calle subió al poder el 1 de diciembre de 1924, aplicó todo el rigor de la ley en los artículos ya establecidos. Eso fue después de que empezaron con las fechas de que apuñalaron a las imágenes de la Santísima Virgen, y en 1921 pusieron la bomba en el Santuario de Guadalupe de la Ciudad de México. Uh-huh. Después, el 13 de enero de 1923, fue cuando expulsaron al delegado apostólico de su santidad, el Monseñor Ernesto Filippi. Uh-huh. Ok. Bueno, pues desgraciadamente vemos señales muy parecidas actualmente en México. Señales muy parecidas, pero está la fe viva de los católicos, de estos testigos de la verdad. Adelante, vamos a ver la vida de José Sánchez del Río. Ok. Mira, José Sánchez del Río se inscribió en la vanguardia del grupo local de la ACJM, que viene siendo la Acción Católica Juvenil de la Juventud Mexicana, exactamente, de Zaguayo, con apenas 13 años de edad. Él ya ansiaba juntarse con esos jóvenes. Exactamente, con esos jóvenes a defender su fe.
y se fue a alistar al mando del general Ignacio Sánchez Ramírez, como sus 2 hermanos. Ya tenía 2 hermanos ahí, que era Macario y Miguel, pero no lo aceptaron por su edad y porque sus papás no le daban el permiso. Entonces se dirigió con el general Prudencio Mendoza junto con su amigo José Trinidad Flores Espinosa, que era 3 años mayor que él. Para eso le pusieron como condición de que sus papás accedieran a darle permiso. Entonces, con la insistencia de José, pues claro que su papá accedió, ¿verdad? Sí. Entonces, los primeros días de enero de 1927 se lanzaron a la aventura cristera, los 2 muchachos. Los 2, Trino y José, con entusiasmo y humildad, se pusieron a servir en el campamento y realizaban muchas labores de apoyo a las tropas. De inmediato se ganaron la simpatía por ser los más pequeños de toda la tropa. Y serviciales, ¿verdad? Exactamente. Y hasta le pusieron un sobrenombre. Le decían Tarcisio a José, porque en vez de soldado parecía monaguillo. Oh. Y lo relacionaban también con una historia de un muchacho que en Roma él repartía San Tarcisio. Sí, él repartía el pan eucarístico a todos los que estaban presos, los cristianos que estaban presos. Entonces, ese joven murió por defender las hostias sagradas. Sí, los soldados se las pidieron y él nunca las quiso dar y lo mataron a golpes a San Tarcisio, un niño amante de la Eucaristía. Sí. Mira, José en ese entonces aprendió los toques del clarín y llegó a ser corneta oficial. Y también lo pusieron como abanderado de honor y él cargaba con mucho orgullo el estandarte de Cristo Rey. Después, el 5 de febrero de 1928, en un combate en el Nopal, entre Cotija y Jiquilpa, mataron el caballo del general Mendoza. Y José se dio cuenta de ese hecho y fue y le cedió su caballo. Sí. Entonces, como él estaba a pie, pues lo agarraron preso. ¿Saben que pensó el general que viéndolo tan chiquillo, sí, estos perseguidores de la iglesia, que eran mandados por el gobierno de México, no le iban a hacer nada, que los iban a dejar? Sí, sin embargo, lo aprenden. Así es. Lo llevaron a la plaza de Cotija. Ahí un general federal le propuso cambiarse de bando, a lo que él contestó: jamás, jamás, primero muerto. O sea, él ya tenía en su mente que él iba a morir por Cristo y que no lo iban a hacer cambiar de opinión. Además, fíjense cómo tuvo una opción de salida. En el momento en que estaba más difícil y crítica su situación, en que estaba peligrando su vida, le mandan decir: tú puedes librarte de esta y pasarte para otro bando. ¿A cuántos de nosotros en la vida de la fe no nos sucede esto, verdad? No sigas allí. Mira, salte y haz esto, que es más fácil y menos comprometedor. Pues así le pasó a Josecito Sánchez del Río. Así es. Después, al día siguiente de que fue arrestado, lo trasladaron junto con otros prisioneros de Cotija a Jiquilpan, Michoacán, donde residía el diputado Rafael Picasso Sánchez. Era la máxima autoridad civil y militar de ese entonces en ese distrito. Le propuso también dejarlo. Fíjate, también él nuevamente le dijo que dejara eso y que se pasara al otro bando y que él lo iba a mandar a estudiar a la Ciudad de México. Pero él lo rechazó otra vez, nuevamente. Se ve que este niño tenía un encanto especial, un carisma especial que los propios enemigos le pedían que se viniera con ellos, ¿no? Creaba simpatía entre estos generales. Le dan opción y José Sánchez del Río rechaza estas oportunidades de escape. Sí. Después, un hecho muy, muy curioso fue de que José, ya preso, les mandaba decir a su familia que no pagaran el rescate por él. O sea, que no lo sacaran, porque en cuanto él saliera de ahí, él se iba a ir de inmediato al cerro a luchar por sus creencias. Entonces, pues su familia pues nunca mandó pagar el rescate. Por decisión del mismo José. A José después lo encerraron en el bautisterio de la parroquia donde había sido hace casi 15 años bautizado. Fíjate, él estaba muy alegre de estar ahí, él cantaba, ansiaba con ansias el martirio, esperaba con ansias el martirio, oraba
y gritaba "Viva Cristo Rey", y cantaba muy a menudo "Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir". Fíjense nada Él más, anhelaba. totalmente dispuesto este niño a ofrecer su vida por su fe, por Cristo mismo. Qué valiente niño, ¿no? Qué decidido, que esa es la fe. Esperar lo que no podemos ver y ya tenemos en un futuro, ¿no? Así Comportarnos de tal forma que saber que esta vida, bueno, puede pasar y que el mayor premio y nuestro futuro y nuestra eternidad está en otro lado, no está aquí. Y fíjate que aún preso en la iglesia, él defendió también la casa de Dios, porque resulta ser que el diputado Picasso era muy aficionado a los gallos y tenía en una esquinita del templo, tenía jaulas de gallos. Entonces José un día, como pudo, se las arregló para ir ahí donde estaban los gallos y los mató a todos los gallos. Y dijo: la casa del Señor es para orar, no para que sea un gallinero. Para eso Picasso se enojó muchísimo y fue y le dijo que lo iba a fusilar. Y el muchacho muy valiente le dijo: adelante, fusílenme. Eso le causó mucha irritación a este diputado, ¿verdad? O sea, de veras que le tocó una fibra muy sensible, ¿no? Un gusto en su propio temperamento que para él no podía ser tocado. Y a veces estamos nosotros así. Las cosas de Dios, no queremos que esa parte de nuestra vida sea tocada. Que en todo le podemos decir que sí, pero que en esa no, ¿verdad? Entonces, él, a pesar de la simpatía que sentía por este muchachito, le tocó una parte que era intocable, ¿no? Para él. Y él se metió en problemas, pero José Sánchez sigue valientemente con esta historia, ¿verdad? Sí, mira, el viernes 10 de febrero de 1928 llegó una orden de Picasso para que lo ejecutaran a las 8 de la noche. El capitán de la escolta no se animó a ejecutarlo a esa hora y esperó a que todo el pueblo se hubiera retirado con el toque de queda. Y no se animó porque ya antes habían agarrado a su compañero y lo habían ahorcado en la plaza. Afortunadamente, el muchacho no murió, sino que quedó vivo, y como lo vieron la gente de ahí, que todavía respiraba, al momento de que lo iban a llevar a la tumba, lo rescataron y lo escondieron. Entonces la gente ya estaba un poquito alterada. Por eso la escolta no se animó a acatar las órdenes que lo ejecutaran a las 8 de la noche. Y lo postergaron, lo hicieron más tarde para no echarse al pueblo encima. Interesantísima y apasionante la vida de José Sánchez del Río, que estás escuchando aquí en Armada Blanca. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María, con el rosario mi oración. Yo te amo, Padre Dios. Porque ante ti puedo ser grande. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada Blanca, Qué bonita la vida de José Sánchez del Río. Y en algunas ocasiones cuando hablamos de santos decimos vida y obra de tal santo. Aquí no podemos decir tanto la obra, sino vida y testimonio de José Sánchez del Río. Porque su vida fue muy breve, pero su fe ha sido un ejemplo de heroísmo, ¿no? Y es cierto que el niño y el adolescente apasionadamente toman las cosas. Y en este caso, él ha tomado la fe de una forma total, ¿verdad? Pura, transparente, la acogió y la vivió en todos sus días, sobre todo al final de ellos. Sigamos con esta historia verídica de José Sánchez del Río, Amparo. Fíjate, Brenda, que en el trayecto al panteón a él le desollaron sus pies, la planta de sus pies, y así
lo hicieron caminar. ¿Te imaginas el dolor que sentía, el ardor que sentía en sus pies? Sí. Y lo hacían caminar a golpes. Entonces, aún así, él iba rezando y gritando, ¡Viva Cristo Rey! Y por tercera ocasión, el jefe de la escolta le decía, si gritas ¡Viva el gobierno!, te dejo libre. Y él dijo que no. Y por esa negativa, él se ganó un tremendo golpazo con la culata del rifle, que le rompieron la mandíbula y varias partes de sus dientes del lado izquierdo. Ya no podía hablar tan fácil, pero a señas iba repitiendo que viva Cristo Rey. Aún con ese dolor de los golpes que le dieron y ese ardor en sus pies. Entonces, cuando llegó él a la fosa donde ya lo iban a matar, le preguntaron que qué le mandaba decir a su padre. Y él, como pudo, le contestó que le dijeran a su papá que se veían en el cielo. Dijo, díganle que nos vemos en el cielo. O sea, ¿con qué fe decía las cosas? O sea, él sabía que él se iba a ir al cielo porque estaba defendiendo su fe. Imagínate qué corazón tan endurecido, tan confundido, tan obtuso, el de aquellas personas que llevaban a un chiquillo de 13 años, que tuvieron la hazaña de cortarle a navajazos la planta de los pies a este niño. Imagínense los gritos de dolor y todavía hacerlo caminar a través de esas calles de terracería hasta el cementerio, ¿no? Imagínate qué corazón toma y le da un cachazo en su mandíbula y se la rompe. O sea, cómo nos nubla el pecado. Así es. Cómo cuando tú vives en el pecado odias todo lo que tenga que ver con la religión. Te molesta. Y te molesta porque te recuerda que estás caminando en un camino equivocado. Y aquí este niño fue una muestra de heroísmo todo ese caminar, ¿no? Y yo creo que aunque hubiera poca gente, se dieron cuenta porque hubo testigos oculares de todo esto. Él, José Sánchez del Río, con su rosario en la mano, lo debió de haber tenido durante todos esos días cuando estuvo encerrado en el bautisterio. Imagínate que fue su arma, como todos los soldados de la Armada Blanca, todos los niños que integran la Armada Blanca, tuvo su arma en la mano. ¿Cuánto habrá rezado ese rosario y con qué profundidad y devoción en aquellos momentos y en aquellos días que él sabía cómo iban a acabar los acontecimientos por su propia decisión interior de seguir con aquello, ¿no? Entonces, el celo del templo lo devoraba. La oración la hacía profunda. María seguramente estaba muy cerca de esta alma tan pequeña, de los pequeños, con el rosario bien meditado que debió de haber estado haciendo José Sánchez del Río. Creo que se escribía algunas cartitas también con la tía o la mamá, mandándolas tranquilizar. Qué bonito mandar tranquilizar y decir, yo sé que por mi decisión tú estás sufriendo, pero yo estoy siendo libre en el tomar esta decisión. Sí, entonces, qué bonito es la sensibilidad del corazón de un jovencito tan pequeño, tan entrado en la adolescencia, ¿no? Qué belleza la vida de José Sánchez del Río, preocupado por su madre, preocupado por su padre, pero animándolos él mismo. Solamente los santos y los mártires, que quiere decir, el mártir quiere decir testigo. Así es. Y él quiso ser testigo. Sí, incluso ahorita que mencionas lo de las cartas, existe todavía un documento que se conserva, que fue una carta que le escribió a su mamá con la fecha del 6 de febrero de 1928. Uh-huh. También la escribió, como dices tú, para tranquilizar a su madre, que estuviera tranquila, sí, que él estaba ahí por decisión propia, ¿verdad? Así es. Sí. Reconociendo pues aquella autoridad y aquel cariño que le tenían. Pero aquellos padres metieron en el corazón de este niño toda esta fe. Entonces, imagínense que tenían que apoyarlo al menos en no reclamarlo, ¿verdad? En no levantar. Yo creo que sí movilizaron a muchas personas. Sí. Pero entendían perfectamente el fondo de lo que estaba haciendo este niño. La decisión de él. Así es, la respetándola. Uh-huh. Sí, fíjate que el único presente que estuvo ahí, el único testigo que estuvo ahí en el panteón, fue el sepulturero. Y él platica
que a él no lo mataron a balazos, que a él lo apuñalaron para que la gente no se diera cuenta con los ruidos de las balas. Entonces, ya que lo apuñalaron, nada más un solo balazo se oyó, que fue el que le dieron como tiro de gracia. Y él dice que murió con una fe inmensa, gritando "Viva Cristo Rey". Como todas las obras de las tinieblas son hechas en lo oculto, Así ¿verdad? es. Y con la hazaña de las tinieblas. Este niño, imagínense, pensar, lo hemos hecho tanto sufrir, pero para no ser descubiertos y no quedar mal ante la gente, entonces vamos haciéndole aún más daño, aún más dolor. Y ya nada más el último tiro de gracia, ¿verdad? En su cabeza. Así es. Ya después, fíjate que en 1954 fue exonerado y se encontró con un escapulario de la Virgen del Carmel que él siempre se ponía en su cuello y con un pequeño crucifijo que con frecuencia besaba. O sea que fue exhumado, sacaron su cuerpo y se encontraron todas estas cosas, ¿verdad? Entre su cuerpo. Y ahí se dieron cuenta de lo que contó el sepulturero, que nada más tuvo un solo tiro. Sí. El tiro de gracia. Exactamente. Y aparte que su mandíbula estaba rota, también eso. Sí. Y que sus pies estaban maltrechos. Inclusive quiero contarles a aquellos que son fuera de México que se ha hecho una estatua, una imagen de este niño como en una caja de cristal, ¿sí? Acostado como dentro de una caja de cristal y netamente se le ven en esta imagen que reprodujeron más o menos el tamaño que él tenía, el pelo que él tenía, que tiene un cabello natural, esta imagen, y aparte se le ven los pies, ¿sí? Así como cortados con unas navajas y sangrando, ¿no? Entonces, y a esa imagen se le han puesto sus reliquias a un ladito. Entonces, esa imagen es la que visita diferentes lugares. Eso es una gran, es un gran golpe al corazón cuando uno ve esta imagen, lo conmueve a uno. Así es. Y fíjate que con ocasión de los 50 años de la fundación en Zaguayo de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, que fue de 1913 a 1963, los restos mortales de José fueron llevados a las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de la ciudad y más tarde se los llevaron definitivamente a la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, donde fue bautizado y encerrado. Ahí fue encarcelado. O sea, en ese bautisterio. Así es. Después, el día 12 de junio del 2005, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de Guadalajara, pidió a la Santa Sede fecha para la ceremonia de beatificación del siervo de Dios, Anacleto González Flores, y a los 7 compañeros mártires. El 12 de agosto, el secretario de Estado, Monseñor Sandri, contestó que el sumo pontífice Benedicto XVI con gusto concedía la autorización y designó al cardenal José Saraiva Martins como su delegado para presidir la ceremonia. Sí. Para eso después, el 20 de noviembre, día de la solemnidad de Cristo Rey del Universo, fueron beatificados por fin los 5 mártires mexicanos, que sus nombres eran José Trinidad Rangel, Andrés Sola Molís, Leonardo Pérez, Darío Acosta Zurista y José Sánchez del Río. En esa ceremonia, si no me equivoco, es la que se llevó a efecto ahí en un estadio aquí en Guadalajara. Ese día fue un día glorioso. Tuve la dicha de haber estado ahí y vimos cómo el cielo se enrojeció cuando se estaba ocultando el sol. Todo arriba parecía teñido de sangre este cielo sobre nosotros. Y en una de las partes de las salidas del estadio estaba el sol asomándose ahí completamente rojo. Fue un momento muy emocionante en el que se dio la beatificación de estos mártires, entre ellos José Sánchez del Río, y fue un momento que nos conmovió a todos. Pero espera a que te contemos más en la recta final, en el último bloque de tu programa Armada Blanca. Yo me entrego a ti, mi Dios.
Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor. Como soldadito de María, con el rosario mi oración. Yo te amo, Padre Dios. Porque ante ti puedo ser grande. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María. Ya estamos en la última parte de tu programa Armada Blanca con el tema La vida de José Sánchez del Río, un niño de Sahuayo, Michoacán, aquí en el territorio mexicano. Y te contábamos, yo meto en duda un poquito, no sé si fue la beatificación o canonización de nuestros mártires, cuando se realiza, ¿sí?, con una persona representante del Vaticano en el Estadio 3 de Marzo de aquí de la ciudad de Guadalajara. Para quien no conozca México, se hizo una ceremonia preciosa donde estuvieron en la cancha de fútbol, que es de este estadio, pusieron las imágenes como un lienzo grande, muy muy grande de cada uno de ellos, un poquito elevados, y abajo se puso como veladora, se puso luz abajo. Entonces eran así como radiantes, encendidas de luz, todas estas imágenes. Trajeron también la imagen de José Sánchez del Río en esta estatua que está así como acostada, como tendida. Luego el sol se puso maravilloso, estuvo una orquesta preciosísima, se efectuó se celebró una Eucaristía ahí con tantísimos sacerdotes, tantísimos obispos. Fue algo inolvidable realmente, y fue en la fecha exactamente que la iglesia celebra a Cristo Rey, Rey del universo. Pero es de notar que en esta zona del mundo tenemos a tantos mártires que han dado en la persecución religiosa su vida por Cristo. Estas personas que circulan por aquí son descendientes de estas personas que han dado su vida, de hombres valientes que han dado su vida por Cristo, y que en la primera zona del mundo donde se escuchó el grito «Viva Cristo Rey» y la Virgen de Guadalupe, «Viva Cristo Rey», fue aquí, en esta zona del mundo. Y el Papa, que ahorita no les voy a mentir, si digo algún nombre, mejor lo dejo así abierto, el Papa declara esta fiesta en el calendario litúrgico, precisamente derivado de este heroísmo de estos hombres que fueron siendo ejemplo de vida, de fe en esta zona del mundo, la fiesta de Cristo Rey. Y Cristo Rey sabe y da unos dulces a quien cree en esto y lo vive. Te puedo decir que uno de esos niños que hizo su primera comunión en este tiempo fue Baltasar Sosa Chávez, que en el cielo esté. Él fue mi maestro, pero él hizo su primera comunión en la persecución religiosa. Él tuvo que llegar el sacerdote a una casa a escondidas, vestido de mujer, ¿sí?, para celebrar su primera comunión de Baltasar Sosa Chávez. Tuvieron que poner madera, ¿sí?, en las ventanas para que no se escuchara la misa. Él hizo su primera comunión ahí y después formó parte de la ACJM, que de veras llevó en el fondo de su corazón. Él trabajó ya después mucho para la iglesia y promovió los milagros eucarísticos. Pues fíjate, te voy a contar algo, Amparo. Él, su lema por siempre fue «Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe». Pues a sus 83, 86 años, cuando él fallece hace unos pocos años, lo sacan en la mañana en su silla de ruedas, lo ponen allí en el solecito y él estaba ahí. Era el día de Cristo Rey. Y el día de Cristo Rey nuestro Señor se lo llevó al cielo. Entonces fíjense nada más. ¿Qué premio? Baltasar Sosa Chávez fue condecorado por el Papa Juan Pablo II con la medalla
Pontífice et Ecclesia. O sea, es de esta camada. ¡Qué bendición! De mártires. Entonces, en esta zona del mundo, de veras nosotros nos gloriamos de vivir. ¿Por qué? Porque está toda esta gente que ha luchado por su fe y que lo va a hacer en cualquier momento que se necesite hacerlo. Y mira qué ejemplo. ¿Tú qué piensas, Amparo, sobre la vida de José Sánchez del Río como ejemplo para los niños de los nidos de oración de Armada Blanca? Pues es un ejemplo valiosísimo porque él, primeramente, ofreció su vida por Cristo. La ofreció con alegría. Hacía sacrificios. O sea, sacrificó su vida. Rezaba el rosario. Ahorita a los pequeñitos les pedimos que hagan pequeños sacrificios. Uh-huh. Y podemos poner a la vida de José Sánchez del Río como un ejemplo grandísimo, porque él, siendo pequeño, él ofreció no nomás pequeños sacrificios, él se ofreció totalmente. Totalmente, como una víctima. Fíjense que, ¿qué les pregunta María en Fátima, a Francisco, a Jacinta y a Lucía? ¿Quieren ofrecer su vida a Dios? Y están dispuestos a aceptar todos los dolores, porque así es la traducción exacta, todos los dolores que quiere enviar a su vida, porque venga la paz y por la conversión de muchos. Y fíjense nada más, yo les puedo decir que este sacrificio de José Sánchez del Río causó muchas conversiones y las sigue causando. ¿Por qué? Porque en esta zona del mundo estamos muchísimos apostolados asentados aquí. Está María Visión, está Radio María, está la central de Valora, está la central de la Armada Blanca, está el mayor número de adoradores nocturnos del mundo. Sí. Está el seminario más grande en número del mundo. Y no sé qué otras tantas cosas que no me he dado cuenta, o que no nos hemos dado cuenta. Pero fíjense, cómo sangre de mártires, semillero de vocaciones. Así es. Y nos tenemos que preguntar a diario si realmente nosotros seríamos valientes para dar la vida por Cristo. Que sería un honor. Exacto. En Apocalipsis 12 se nos dice, donde se presenta la batalla entre esta mujer vestida de sol que está por dar a luz a esta nueva humanidad, a su hijo, y que está el dragón a punto de esperando que nazca este bebé para comérselo vivo, ¿no? Entonces dice, nuestros hermanos han vencido, después de que cuenta este capítulo. Nuestros hermanos han vencido, aquellos que han dado testimonio con su palabra. O sea, es la consagración. De decir, sí, yo creo, ¿no? Segundo, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, ¿no? Y aquellos que han sido, se han vestido de blanco, han sido revestidos, ¿no? Entonces, imagínate nada más. José Sánchez del Río tiene las tres cosas. Comulgaba, ¿sí? Fue un niño que comulgaba, fue un niño que oraba, fue un niño que fue testigo de la verdad, fue un niño que ofreció su vida a Dios. Tal cual en Fátima. Francisco y Jacinta a los 2 años mueren. Y los dos tienen gran sufrimiento, ¿sí? Esta Jacinta tuvo grandes sufrimientos. Se arrastraba hasta llegar a la capilla del convento donde la estaban cuidando unas religiosas. Y querían y estaban deseosísimos de hacer sacrificios, porque sabían que cada sacrificio ganaba un alma. Así es que este niño, José Sánchez del Río, ¿te fijas? Él tenía los ojos fijos en el cielo. Sí. Y nosotros, ¿en cuántas cosas en la tierra tenemos fijos los ojos, Amparo? En muchísimas. Él aspiraba lo mejor, que es el cielo. Y nosotros muchas veces nos desviamos un poquitito y nuestras aspiraciones es lo mundano, lo económico, que la mejor escuela. Nos dejamos guiar por lo mundano y nuestra aspiración única debe de ser el cielo. O sea, tenemos que tener nuestra visión fija que vamos para el cielo. Así es. La fe es ver ya, o sea, y vivir lo que se espera, ¿no? Vivir lo que se espera. Entonces, le tenemos tanto miedo a la muerte física, cuando debemos de temerle terriblemente a morir en el espíritu, a perder ese estado de gracia y de perder la gracia santificante que es vida misma de Dios en nosotros, ¿no? Y que nos ayuda a ser buenos. Los niños de Armada Blanca, en cierta medida, son mártires también, Sí. porque ofrecen su vida a diario, la ponen en las manos de Dios Padre, ofrecen sus pequeños sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que has escuchado que hagan los niños de Armada Blanca?
No comer papitas, que les Sí. encanta muchísimo. También no ver tele, que también les Sí. encanta muchísimo. Ayudarle a su mamá. Hay niños que a lo mejor no les gusta ayudar en los quehaceres domésticos y ellos ofrecen ese sacrificio con mucho cariño y lo realizan. Y fíjate que una de las cosas también que hacen los niños de Armada Blanca es aquel niño que nadie lo invita a sentarse en el recreo con ellos, ¿verdad? Que nadie lo junta, que nadie lo hace participar, invitarlo. O aquel que todo mundo agrede, defenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuántos sacrificios, cuánta vida de santidad a través del sacrificio pueden iniciar a caminar los niños dentro de esta Armada Blanca? ¿Verdad? Que es una bendición para el mundo. Sí, y fíjate que empiezan con estos pequeños sacrificios, los que te mencioné, pero conforme va pasando el tiempo, empiezan a hacer otros sacrificios, como visitar a un enfermo, darle la mano a algún ancianito para cruzar la calle. O sea, como que su corazón se va haciendo más puro y más entregado a Dios. Exactamente. Ya en otro de los programas veíamos la vida de los niños mártires de Tlaxcala, México. Estos niños que en la época de la colonia arriesgan su vida por tratar de que la gente no adorara a falsos dioses, a los ídolos, y adoraran al Dios verdadero, ¿no? Ellos como ponen en riesgo su vida por la verdad. José Sánchez del Río, ejemplar también, pero a pesar de que los niños mártires de Tlaxcala venían de familias donde, bueno, tenían otras deidades, José Sánchez del Río, totalmente fijo en lo que se le había enseñado, es hijo de una familia católica, es hijo de una familia de tantos niños donde se enseñan a compartir, a hacer pequeños sacrificios para vivir en familia precisamente, llega al heroísmo. Pues muchísimas gracias, Amparo, por tu ejemplo, por tu amistad y porque nos has compartido este tema tan hermoso de José Sánchez del Río. Creo que él va a darte señales de que va a agradecer el haber hablado de su vida aquí a todos los niños de Armada Blanca. Muchas gracias, Amparo. No, gracias a ti, y así espero tener a un gran ejemplo como este niño, que mis hijos vean un gran ejemplo en él para que lleguen a ser santos también como él. Pues hay que invitar a los santos a caminar en nuestra vida. Esta vez dándole gloria a Dios por haber creado y por haber asistido a José Sánchez del Río en su caminar, en su martirio, en su ejemplo para toda la humanidad y todos los niños de la Armada Blanca. Como un pequeño hijo en tus brazos, yo me doy a ti, Señor, como soldadito.